Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 Dios de la guerra Arthos y la espada divina de la salvación. Parte 1. Se decía que el rey demonio John Smith Plutón había recibido una solicitud. Uno esperaría que pudiera exterminar a Kusanagi Godot, Salvatore Doni y la señora Aisa, a los tres. Y ahora, en algún lugar por aquí debe ser donde vive el radical peticionario. Peticionario. Esto era en el interior del antiguo templo griego, donde Liliana y Yuri finalmente habían llegado a través de la guía de la princesa Alicia. Sin embargo, su guía, la princesa, ya no estaba presente. Ordenado por Smith que esperara fuera, ella aceptó de mala gana. Después de entrar en el templo, una escalera que conducía hacia abajo inmediatamente entró a su vista. Las autoridades capaces de viajar en el tiempo no se limitan solo a la señora Aisa. Los dioses o hadas que poseen autoridades para viajar pueden lograr lo mismo. Son capaces de atravesar el tiempo y visitar los territorios alternativos, como si caminaran sobre el suelo. Smith explicó al descender los escalones. Siguiendo detrás de él junto con Yuri, Liliana asintió. Dioses que poseían autoridades para viajar. Los ejemplos incluían a Hermes de la mitología griega, el cuervo de 3 patas de Japón, Yatagarasu y el dios Arutaiko, etc. En realidad existen casos en que personas fueron arrastradas hacia el pasado como resultado del daño por este tipo de dioses. Sin embargo, absolutamente no causaron incidentes que alteraran la historia. Así lo veo. Yuri intervino, después de haber despertado de su estado hipnótico de antes. El flujo del tiempo lleva a un poder cruel y despiadado. Incluso la modificación de la historia a través de la coincidencia personal o milagros, resultaría en algo que no debe ser, está absolutamente prohibido. Smith dirigió la cabeza hacia la Miko quien aparentemente susurraba estas palabras, debido a la visión espíritu. Precisamente. Pero sin piedad, el flujo del tiempo puede causar que cambios incorregibles sucedan al aparecer en casos extremadamente raros. Cuando se presentan estas situaciones, es el momento para que el vigilante entre en el escenario. Por lo tanto, suponiendo que una situación llegara hasta donde no pudiera ocurrir una corrección de la historia. No pudiendo reprimir su curiosidad, Liliana intentó preguntar: ¿qué va a suceder como resultado? Debido a que este tipo de cosas no tiene precedentes, no estoy muy seguro tampoco. Tal vez podría producir un mundo paralelo como se sugiere en obras de ciencia ficción. La época en que vivimos podría ser alterada drásticamente, lo que resultaría en una tragedia no diferente de la destrucción del mundo. En cualquier caso, realmente no tengo ningún deseo de experimentarlo. Del mismo modo que Smith terminó, por fin llegaron al final de la escalera. El sótano del templo era un pasillo largo, ancho y espacioso, que medía casi 8 metros de ancho. Un laberinto. Liliana se sintió extraña. El punto final del pasillo subterráneo estaba completamente fuera de la vista. No solo este camino se extendía sin fin, sino que había unas pocas ramas. Era tan enrevesado y complicado como un laberinto. También, por alguna razón desconocida, un gran número de tablas de piedra estaban flotando en el aire. Era esencialmente un espacio de gravedad cero. Innumerables tablas de piedra flotaban suavemente en el pasillo, yendo a la deriva por todas partes. ¿Podría ser este el monumento de recuerdos? Yuri miró preocupada a las tablas de piedra. Flotando en el aire, las tablas de piedra no eran todas de forma rectangular, sino que también se incluían las cuadradas. Las tablas estaban más o menos cerca del 40 a 50 centímetros de tamaño. Cada tabla de piedra tenía largos pasajes de la antigua escritura grabadas en ellas. Estos personajes fueron escritos con densidad de extremo a extremo, casi sin dejar un restante espacio. Desde las primeras impresiones de Liliana, la lengua era el latín antiguo. Entonces vamos a continuar. Smith siguió caminando, haciendo que Liliana y Yuri le siguieran aturdidamente. Al pasar por delante del campeón enmascarado había una llama naranja. Como un hada guiándolos por el camino correcto, esta llama voló alrededor lentamente mientras que Smith le siguió. Flotando en el aire, las tablas de piedra flotaban a la ligera, evadiendo a la gente automáticamente. Las botas de hierro de John Smith Plutón golpearían con regularidad en el suelo con cada paso que daba. A raíz de este sonido, Liliana avanzó mientras se sentía perpleja. Dentro de su mente,
Muchas imágenes diferentes estaban apareciendo. El gran río del tiempo, sin cesar en su flujo. Historia. Vida humana. Gente hambrienta. Personas bien alimentadas. Las que fueron engañadas, robadas o asesinadas. Las personas que participaban en las oraciones, rescates o amor. Las que hacían el bien. Las que hacían el mal. Gente mediocre. La ambición y la esperanza, sueños y retrocesos. Vidas valiosas, muertes sin valor. Estos eran probablemente recuerdos acumulados de los seres humanos. Yuri con frecuencia dirigió la mirada hacia atrás y adelante de izquierda a derecha, buscando más bien vacilantemente. Marilla Yuri, también. Ese sí. Veo muchas cosas así. Estas imágenes eran realmente revelaciones obtenidas a través de la visión espíritu. Y la fuente de la señal era, con el uso de la intuición de una bruja, Liliana miraba fijamente. Miró fijamente a estas numerosas tablas de piedra, flotando en el pasillo subterráneo. Esmi-sama, ¿qué son exactamente estas? Para las brujas como tú, lo que pasa es que estás leyendo las memorias del vacío flotando en el plano astral, recibiendo revelaciones de visión espíritu. El asesino de dioses enmascarado respondió cuando Liliana finalmente le hizo su pregunta. Las tablas de piedra en esta residencia son precisamente los registros de esa información. El mundo de los vivos, el mundo de los dioses inmortales, el límite de la vida y la inmortalidad. Lo que llamas las memorias del vacío, son los registros de lo que ocurre en estos tres reinos, tanto en el pasado como en el futuro. Ya que estás aquí en este lugar para su custodia, la estimulación de los sentidos de tu visión espíritu es lógica. Como era de esperar, esto es lo que está pasando. En comparación con la mudez de Liliana, Yuri hizo una ligera mirada de comprensión. Los usuarios de visión espíritu pueden interpretarlo como ver en el futuro. Más precisamente, es una habilidad que implica el uso de sus sentidos espirituales para leer lo que ya ha sucedido, entonces subconscientemente para predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Eso fue lo que el hombre a cargo de este lugar dijo. Esta persona es el vigilante del tiempo, el maestro de residencia de Plutarco, ¿verdad? El que quiere que Godou-san y los otros sean eliminados. Él debe estar en una posición bastante difícil. En realidad, su punto de vista es digno de compasión. En respuesta a los comentarios de Liliana y Yuri, el héroe enmascarado sacudió la cabeza irónicamente. Según los estándares humanos, es aquel que ha trascendido. Liberado de las limitaciones de la vida útil, posee el poder que empequeñece a típicos magos. Pero aún así, no es un dios. Tampoco es un asesino de dioses. En cualquier caso, él no está tan fuera de los límites como mis compañeros o yo. Ion Smith Plutón habló de una forma realmente astuta, mientras que caminaba por el pasillo. Durante el último siglo y medio, una cierta existencia femenina le ha estado dando un gran problema en todo este tiempo. Tanto como campeona y una viajera del tiempo, ella también hace un esfuerzo sobrehumano que puede alterar la historia que no debe ser cambiada fácilmente. Bueno, una vez que se reúnan con él, van a entender. Una puerta de metal podía ser vista por delante. Smith abrió. En lugar de un pasaje, detrás de la puerta había una habitación. Dentro de este ambiente, las tablas de piedra estaban esparcidas por todo el suelo en lugar de flotar en el aire. Debido al gran número comprimido que se distribuía al azar, encontrar un punto de apoyo no fue fácil. En el centro de la habitación, un anciano con el pelo blanco y barba estaba frente a un caballete de estilo trípode. Sin embargo, colocado en el caballete no había tela, sino una de las tablas de piedra. El anciano estaba vestido con una toga romana antigua con una pluma de bronce en su mano. La víspera de Año Nuevo en este año. Los suevos y los vándalos ayudarán a la caballería alani para pasar a través de las afueras de Mogontiacum. El rey de Borgoña y sus personas ya han cruzado a la orilla izquierda del Rin y comenzaron a interferir en los asuntos de la Galia. Poco después, los godos también llegarán. El viejo murmuró en voz baja, mientras que miraba la tabla de piedra. Sin embargo, 3 reyes bárbaros ya se han reunido en ese lugar. En cualquier caso, esto requiere más correcciones, rectificaciones, correcciones seguidas de correcciones sin escalas. ¡Ay! Este trabajo es lamentable que no tiene comparación. El anciano finalmente se rompió y rugió con gran intensidad de emoción. Incluso volvió su ira hacia Ion Smith Plutón, quien había entrado en la habitación sin consentimiento. Escucha bien, rey. Este anciano está completamente molesto con este trabajo. La historia que los seres humanos hemos recopilado hasta la fecha está siendo reescrita de nuevo. A pesar de ver a Yuri y Liliana siguiendo a Smith en el cuarto, el viejo no pareció importarle. Él simplemente les echó un vistazo antes de devolver su mirada hacia la tabla de piedra. Smith se encogió de hombros con ostentación y habló en un tono de voz de broma.
Por mucho que digas eso, sigues siendo el guardián del tiempo, el que elimina los rastros de las correcciones de la historia y mantiene los registros. A veces, incluso vas al pasado con el fin de intervenir en la historia. Vas al pasado. Estas palabras sorprendieron enormemente a Liliana y Yuri. ¿Por qué no quitas las emociones personales y dedicas tus esfuerzos para trabajar? Esto se llama el deber del trabajo. De hecho, eso es. Pero la corrección histórica pasa a ser un raro evento. Por no hablar que también han habido 3 incidentes en los últimos milenios que requieren que este anciano visite personalmente el pasado. Alguien siendo enviado al pasado por algunos trucos del destino y la historia cambiante está destinada a ser un evento extremadamente rara. Los hombros del viejo se movieron de la rabia mientras murmuraba. Pero esa mujer cambia continuamente la historia por mero capricho. Ella realmente no tiene en cuenta en absoluto el efecto tan grande que sus acciones podrían hacer en el futuro. Ella ni siquiera una vez lo tiene en cuenta. Por otra parte, pensar que 3 asesinos de dioses han viajado al pasado ahora. En ese caso, puedes aterrizar en la época y personalmente poner fin a sus acciones. Debes saberlo ya muy bien. El gusto de este viejo no es suficiente para obstruir los gustos bárbaros de los asesinos de dioses. Por lo que me estás pidiendo que mate a 3 campeones a la vez. De hecho, a Isa de Alejandría, Salvatore Doni de Siena y Kusanagi Godou de la nación de Japón. Debes darte prisa antes de que causen aún más distorsiones en el paso de la historia. Estas fueron las palabras violentas dirigidas hacia 3 asesinos de dioses de la generación actual, nombrándolos explícitamente. Liliana fue particularmente molesta por la solicitud de matar a Kusanagi Godou. Sin embargo, su curiosidad se despertó en gran medida como resultado. ¿Quién era exactamente este anciano? En el instante en que esta pregunta pasó por su mente, una serie de imágenes vinieron a la superficie. Un inmortal, pero no un dios. Una persona que había sido liberada de las limitaciones de la vida útil. Un gran historiador en el pasado, un sabio muy hábil en lo oculto. Actualmente, él era el administrador de la supervisión del monumento, de la talla de los registros acásicos, el compilador de lo que se suponía que la historia propiamente dicha era. Por lo tanto, ¿qué se entiende por la historia propiamente dicha? Cuando las acciones de alguien que viaja desde el futuro al pasado provoca distorsiones gigantes de la historia propiamente corrige dichos resultados mediante la aplicación de la corrección más pequeña posible. Los labios de Liliana dijeron en voz baja por su propia cuenta. Hablando de eso, Kusanagi Godou le había dicho antes. En la cabaña del dios Susanoo en el inframundo, se había encontrado con seres que no eran dioses, pero que tenían poderes espirituales superiores a los humanos. Ordinarios. Recordó que parecía haber un monje vestido de negro allí. Este hombre de edad con una toga era probablemente alguien que pertenecía a la misma categoría. Además, Liliana notó algo así. Se le dijo que los usuarios pendientes de visión espíritu podían obtener al instante visiones espirituales en el plano astral para responder a sus preguntas. Así que esto lo explicó. A medida que era el almacén para estas memorias del vacío, este lugar ofrecía visiones espirituales mucho más fácilmente que cualquier otra ubicación. Por eso ni siquiera ella era capaz de hacerlo. Liliana miró a la y mimicó a su lado. Yuri asintió en respuesta. Aquí, en este lugar, tallando el tiempo sobre las tablillas. Acompañada por estas palabras de hechizo dichas por Yuri, una de las tablas de piedra esparcidas por el suelo se cernió en el aire. Entre la gran cantidad de latín antiguo tallada en ella, Liliana descubrió un cierto pasaje. John Smith Plutón, acompañado por el dúo de Marilla Yuri y Liliana Crankar, realizaron una visita a la residencia de Plutarco. Este era un registro de lo que había sucedido en este lugar, llamado por Yuri de algún sitio mediante la visión espíritu. Por otro lado, John Smith Plutón tomó la palabra. Pero venerable, ¿cómo diablos voy a matar a los 3 que ha solicitado? Está sugiriendo que puedes abrir un pasillo de tiempo para enviarme a su época. Al oír al asesino de dioses enmascarado reír maliciosamente, el anciano hizo HMPH y frunció el ceño. Este viejo no es lo suficientemente estúpido como para enviar a un cuarto perturbador a una era en la que 3 ya están presentes. Rey, también eres un hijo ilegítimo de Epimeteo. Sin lugar a dudas, interrumpirás el flujo del tiempo cuando te encuentres en el pasado y la historia volverá a ser reescrita. Buen criterio de hecho, venerable. Ante tales acusaciones groseras, el rey demonio enmascarado simplemente sonrió y negó con la cabeza. En el asunto de perturbar la paz del mundo, tengo orgullosamente la confianza de que mi habilidad no es menor que cualquiera de mis compañeros. Pero la misión es una tarea difícil. Matarlos debe ser imposible de esta manera. Usa lo que está justo en tu cadera,
dispara las flechas de Artemisa. Usando la autoridad de flechas que posees, puedes disparar a través de un pasillo de tiempo para atacar objetivos, ¿verdad? Liliana se quedó sin aliento. El anciano dijo la verdad. Ella lo supo a través de la visión espiritual. A partir de la diosa de la casa, Artemisa, Smith había usurpado la autoridad del proyectil mágico. Debido a que tenía solo 6 inyecciones por ciclo lunar, estaba severamente restringido en términos de número de disparos. Por el contrario, los poderes que residían en los proyectiles mágicos eran fuertes y muy variados. En una situación de francotirador de súper larga distancia, incluso podría ser utilizado para matar infiltradamente a un enemigo en Europa todo el camino desde América del Norte. Con la guía de este anciano, era posible disparar una bala mágica desde el plano astral en una era en el pasado. Sin embargo, Smith se encogió de hombros de una manera exagerada. ¿De verdad crees que tendrá éxito? Yo no puedo garantizar una muerte, ni que tengo ese tipo de confianza. Debes saber cómo resistente y elástico los campeones son, ¿verdad? No me importa tomar un juego de azar, pero seguramente serán capaces de esquivar las balas de metal que caen del cielo, no importa qué. Como alternativa, la bala va a pasar junto a ellos en un golpe de suerte. O más bien, una vez que sepan de la existencia de un francotirador desconocido, ¿no harán nuevas conmociones como resultado de la mayor cautela? En última instancia, causando un gran caos que no se puede predecir, soy bastante reacio a imaginarlo. Presumiblemente, la historia será alterada una o dos veces de nuevo. El anciano se quejó, probablemente incapaz de ofrecer una refutación. En reacción, John Smith Plutón habló con voz tranquila. En lugar de hacer eso, tengo una idea. Por ejemplo, ¿qué tal si envío a estas dos micos a la época en la que los 3 reyes demonios están? Son colaboradoras cercanas de Kusanagi Godou. Agitó la mano en un movimiento rápido para recomendar a Yuri y Liliana. Como de costumbre, las acciones de Smith eran tan exageradas y magníficas como un intérprete de teatro. Entre los 3 problemáticos personajes, ese hombre se comporta como el más serio. Bueno, yendo de acuerdo a su propia manera, por otra parte, en realidad no es tan diferente de los otros 2. Sin embargo, dada la presencia de partidarios para guiar su camino, pueden contribuir a la limpieza de la situación. Eso es lo que uno puede esperar. De hecho, eso es posible, pero en última instancia, todavía digo que no. Los ojos de Liliana y Yuri destellaron. Resultó que John Smith Plutón había llevado a las 2 aquí con la intención de enviarlas al pasado. Sin embargo, el hombre viejo vestido con una toga se negó con vehemencia. Ese hombre tiene talento como un magnífico villano, capaz de causar que las épocas de prosperidad y paz se conviertan en un caos, entonces, aprovechando los tiempos caóticos para apoderarse del trono. Enviarle aficionados a un hombre como ese sería completamente aterrador. Ahora que lo mencionas, no suena del todo cierto. No, Liliana-san. Si bien es cierto que para Godou-san como persona, la palabra caos le conviene bastante bien. Conociendo el carácter de Kusanagi Godou mejor que nadie, Liliana no pudo evitar murmullar. Las reprimendas de Yuri no llevaron ningún enojo, presumiblemente por la misma razón. Pero dado que este anciano poseía el poder para abrir la puerta al pasado, su ayuda era necesaria después de todo. Al igual que Liliana intercambió al asentir con Yuri y estaba a punto de hablar para convencer al viejo. La pluma de bronce abandonó la mano del anciano automáticamente y flotó en el aire. Entonces se movió por sí misma y comenzó a escribir en la tabla de piedra que estaba colocada en el caballete. La llegada del gran héroe. Y pensar que ha sido acelerada 52 años antes de tiempo. Tomando una mirada al contenido escrito por la pluma automática, el viejo estaba aturdido en gran medida. ¡Ay, hijo del cielo, oh hijo sagrado del cielo descendiendo sobre la tierra! Eso no debe suceder. Un cambio que no debe aparecer. De lo contrario, la corrección histórica a partir de ahora va a ser muy difícil. No, si la situación pudiera ser limpiada en esta etapa, quizás. Luego hubo un largo silencio. Minutos más tarde, el anciano finalmente levantó y dirigió su mirada hacia Liliana y Yuri por primera vez. Las chicas que pueden servir para guiar al rey. Ahora que las cosas han llegado a esto, hay otra opción. Surgió una emergencia crítica. El anciano se encogió de hombros mientras hablaba. Pero permítanme decir primero para el registro. Este hombre viejo puede abrir un pasillo temporal para enviar a los 2 allí. Sin embargo, esto es por lo que se extiende mi ayuda. Después de llegar en el pasado, no tenemos a nadie para depender de nosotros mismos, pero, hablando un paso antes del rey demonio enmascarado, Liliana le pidió su pregunta. Smith ya había salido de su manera al traerlas aquí.
Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que solo las dos iban a proceder a partir de este punto en adelante, tenía que depender de su propio ingenio para reflexionar sobre los preparativos necesarios. Uno no podía mantenerse dependiendo de otros para siempre. Esto preocupaba el honor de un caballero. En efecto, lo que se manifestó en la tierra donde se les enviará es el chico del celeste destino. El héroe que extermina a reyes demonios. En su época, se le conoce como el Rey Delfín. El Rey Delfín. A lo largo de las batallas contra la bruja reina Guinevere y el dios de la guerra Lancelot, este título había sido escuchado muchas veces. El anciano en la toga habló con la cabeza directa hacia Liliana. A la fecha, ese chico celestial ha descendido un número de veces en la tierra y se ha encontrado con asesinos de dioses en la batalla. También se manifestó en la tierra de la Galia durante lo que su calendario saldría como 458 CE. En aquel entonces, este chico celestial luchó repetidamente con todos los de Europa, incluso yendo tan lejos como para cruzar a Gran Bretaña. Después de una larga serie de batallas, finalmente exterminó a todos los reyes demonios de ese periodo de tiempo. Sí. Sin embargo, el que despertó al chico en los cielos es la diosa Artio, encargada de las escamas y la maldición de la población inocente. Esto probablemente será una misión difícil. El anciano inclinó la cabeza con cansancio mientras hablaba. Un viaje al mismo pasado ya se acompaña de dificultad. Raras son las personas que pueden volver de nuevo después de hacer el viaje. Además, este viaje lleva consigo una difícil misión. Refuten ahora, mientras que todavía pueden. No, ya he hecho una promesa con Godou-san. La L que respondió un paso por delante de Liliana fue Yuri, por supuesto. Yo prometí que lo iba a encontrar antes de su regreso. Voy a aceptar esta misión no importa qué. Parte 2. Kusanagi Godou se encontraba actualmente en un espacio vacío donde la oscuridad se extendía hasta el infinito. Excepto por una fuente de luz. Un punto blanco de luz brillaba como la estrella más brillante, a lo lejos, por encima. Godou tomó sus hombros y empezó a preguntarse. Creo que estaba en un lugar similar hace poco. Incluso cuando de repente fue atrapado en este tipo de espacio, todavía era capaz de mantener la calma. Como mucho, ya que no era su intención, esto probablemente se debió a la experiencia que había acumulado como campeone. Luego estaba su par, el hombre no muy lejos, en la actualidad mirando a su alrededor, a uno y otro. Hey Donnie. Estábamos luchando contra el Rey Delfín, ¿verdad? Delfín. Ah, ¿te refieres a ese dios espada que de repente apareció justo ahora? Sí, nos quedamos sin duda tratando de bloquear el ataque en el momento. Rey Delfín. Creo que he oído este nombre. Al lado de Godou, el rubio y de buena apariencia, Salvatore Donnie asintió. En contraste con la crisis desesperada anterior, Godou y Donnie estaban completamente ilesos, sin ni siquiera una sola quemadura. Recuerdo que es el dios que Alec y esa princesa de Greenwich han estado buscando, con fama de un fuerte loco. Esto es perfecto. Una vez que me encuentre con él de nuevo en algún lugar, solo voy a tener un duelo rápido con él. En cuanto a mí, yo preferiría no encontrarme con él de nuevo, si es posible. Inesperadamente informado de las cosas, Donnie también había oído hablar de los rumores del Rey Delfín. Al tiempo que expresó su opinión contraria, Godou también comenzó a buscar la tercera parte de su parentela. Desde que estaba sano y salvo, sin duda, ella también de hecho estaba aquí. La señora Aisa estaba acostada a una ligera distancia. ¿Estás bien, Aisa-san? Ese sí, bueno lo suficiente. Godou corrió al llamarla. La señora hizo un gesto como si respondiera. Sin embargo, su conciencia todavía parecía bastante confusa. Dirigió la mirada para estudiar su entorno. Sobrevivir es más importante que cualquier otra cosa. Mirando a la señora Aisa que todavía no podía hablar con facilidad, Godou de repente se dio cuenta. Este lugar es muy similar a la banda de fluctuación que pasé al alcanzar el mundo antiguo. Ah, ya veo. Ahora que lo mencionas, creo que también estoy demasiado familiarizado. Donnie también asintió y estuvo de acuerdo. Si eso fuera cierto, entonces la mujer que yacía derrumbada delante de ellos era su salvadora. Godou le dio las gracias desde el fondo de su corazón. Aisa-san nos salvó, ¿verdad? Gracias. No, en absoluto. Simplemente combiné la bendición de mi fortuna con la fuerza correctiva para mantener la historia antigua de la Galia, abriendo de este modo el pasillo de un hada. Así fue como nos salvamos los tres. Ahora que lo pienso, tus pasillos de hada tienden a abrirse automáticamente por su cuenta. Todavía es la antigua Galia si vamos hacia esa salida por allí. Tengo la intención de volver después de un tiempo, pero vamos a descansar por ahora. La señora Aisa señaló cabeza mientras hablaba. Un punto de luz blanca brillaba como una estrella en el lugar, indicándoles. Reflexionando sobre algo, Godou se acordó de lo que dijo Ena sobre los pasillos simplemente de ser invisibles. Si esa descripción era correcta, Godou intentó preguntar. ¿La salida que conduce a nuestro siglo XXI aún existe en este
este lugar? Una que nos llevará de nuevo a nuestro tiempo original si se pasa por ella. Hey, hey, Godot. La batalla está a punto de comenzar. Retirarse no es una opción. ¿Cómo voy a regresar por mí mismo, dejando a Erika y Seisuin atrás? Solo quiero confirmar la posibilidad que se me acaba de ocurrir. Kusanagi-san, es muy agudo de ti. A decir verdad, eso existe de hecho. Sin embargo, bajo la mirada de los dos hombres, la señora Aisa juntó las manos ante su pecho, como si orara. Entonces, un sinnúmero de puntos de luz de repente aparecieron en los alrededores. Esta escena fue muy similar a las innumerables estrellas dispersas por todo el universo. Debido a que todas las luces de aquí eran una salida del pasillo, hasta alcanzar el periodo de tiempo de tu deseo es bastante difícil. ¿Hay alguna manera de distinguir cuál es la salida donde se conecta? Para las hadas de alto rango del inframundo, sirviendo a los viajes del tiempo o los dioses tutores de los viajes probablemente serían capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, es imposible por nuestros esfuerzos, los de Kusanagi-san y míos. Parece que es un acceso directo fuera del asunto. Entiendo. Esto era simplemente un capricho del momento. Después de que Godot habló alegremente sin desaliento en absoluto, las estrellas dispersas en todo el espacio oscuro desaparecieron por encima una tras otra. Por otra parte, las palabras se deslizaron por descuido desde la boca del otro hombre mientras sus ojos brillaban intensamente. En ese caso, la elección de una salida al azar podría ser bastante divertida. Los viajes a destinos desconocidos son tan solo tan emocionantes, ¿verdad? Cierra la boca con eso absurdo, el tipo acaba de decir que la batalla está a punto de comenzar. Dándole a Salvatore Doni una severa advertencia, Godot frunció el ceño. Este hombre no podía permitirse interrumpir el mundo pasado más allá. Pero en la actualidad, su primera prioridad debía ser el manejo del Rey Delfín, Artos. En cualquier caso, era el dios de la guerra y el asesino de reyes demonios y muy bien podría de hecho ser el hombre que luchara persistentemente hasta que fueran exterminados todos los campeones. Más importante que cualquier otra cosa, estaba esa advertencia inolvidable. Godot suspiró. Hey Salvatore Doni. Tengo una sugerencia absolutamente reaciosa para hacer. ¿Qué pasa, mi querido amigo? Temporalmente dejando a un lado mis objeciones a tus declaraciones molestas, ¿qué hay de formar equipo conmigo? Hasta que la batalla contra ese Rey Delfín Artos haya terminado. Doni hizo una de esas sonrisas impresionadas que rara vez hacía, completamente desprovisto de frivolidad. En lugar de raro, para ser exacto, esta sería la primera vez. No puedo creer que me estás pidiendo que coopere contigo. Por favor, usa una descripción con un poco más de tensión en ella, como un frente unido o una alianza, ¿de acuerdo? Atena lo mencionó antes una vez, que en una batalla contra el Rey Delfín voy a morir con seguridad. Los 7 campeones serán asesinados por ese tipo. La advertencia de Atena, Además, el otro lado todavía tiene a la diosa Artio, aunque herida. Además, el dios del viento desconocido. Incluso si los dos cooperan, sigue siendo 2 contra 3. Las probabilidades están verdaderamente en contra de nosotros. Si no quieres pelear esta batalla donde la victoria es incierta, no voy a forzarte. ¿Estás bromeando? Luchar junto a mi amigo para hacer frente a una batalla imprudente, esto es algo impresionante para la promoción de la amistad. Tú y yo, somos amigos, ¿verdad? Somos amigos, ¿verdad? Supongo. Entonces está bien, se establece la alianza. Hay veces en que odio tanto a este tipo y otras veces en que me hace tanto reír como ahora, maldito imbécil agradable XD. En contraste con Donnie quien estaba sonriendo de repente, la cara de Godot estaba cubierta por una expresión amarga. Pero con esto, la primera de sus preparaciones estaba completa. Por otra parte, la señora Aisa habló aturdida. Discúlpame, Kusanagi-san. Entonces, ¿qué debería hacer? No estorbar XD. Por supuesto, sería de gran ayuda si pudieras ayudar para que sea de 3 contra 3, Aisa-san. Sin embargo, ¿tu condición está bien? Estamos a punto de luchar contra los dioses de nuevo. Era evidente que la señora Aisa estaba agotada en gran medida por la evacuación de emergencia en este momento. Por otra parte, se había declarado abiertamente en varias ocasiones que no era adecuada para la batalla. Dicho esto, al parecer ella todavía tenía varias técnicas secretas en reserva, como la inversión de la autoridad de curación o similares, a pesar de que todavía no estaba claro si eran utilizables en estas circunstancias. Como era de esperar, la señora inclinó la cabeza en tono de disculpa. Lo siento mucho. Debido a que la autoridad de curación no se puede utilizar en mí misma. No creo que pueda recuperarme de inmediato. No te preocupes por eso. Recuerda, acaba salvando nuestras vidas. Godot colocó su mano sobre el hombro de la señora y asintió con la cabeza. Simplemente deja que Donnie y yo hagamos lo mejor posible. Todo lo que tienes que hacer es extender una mano de ayuda si surge una oportunidad para que ayudes. Muy bien. Godot dirigió la mirada para ver la luz del techo, brillando en lo alto. Su posición era ligeramente más baja que antes.
Esta fue la salida que llevaría a Godot y los otros dos de vuelta al mundo antiguo. La salida estaba actualmente a una altura ligeramente inferior que antes. Godot decidió que tenía que terminar el segundo de sus preparativos antes de que la salida descendiera por completo. Del mismo modo que comenzó a enfocar su concentración. Hey Godot. Por supuesto, yo respeto la advertencia de Athena que planteas. Salvatore Doni de repente tomó la palabra. ¿Pero qué piensa personalmente? No, ¿qué sientes? Godot no respondió, pues estaba causando que un poder mágico en todos sus órganos estallara. No había tiempo que quedara. La sobrecarga de luz ya había caído aproximadamente la altura de un edificio pequeño. Estaban a punto de volver a la colina donde había descendido el misterioso héroe. La segunda ronda estaba finalmente a punto de comenzar. Parte 3. Esas luces son las mismas que las disparadas por la lanza de Sir Lancelot. Probablemente la espada divina de la salvación. Murmurando en voz baja lejos estaban Erika Blandelli y Seisui Nena. Las dos con los ojos puestos en la dirección donde los tres campeones se enfrentaban antes. Esta era la colina donde había descendido el héroe pálido, convocado por el ritual de la diosa Artio. Anteriormente, durante el instante en que la pesada hoja de la espada divina se señaló en los cielos, una esfera de luz se había manifestado en el cielo como un sol, disparando un ataque que atravesó el subterráneo. Tragados por esta luz, todos los asesinos de dioses habían desaparecido. A pesar de que no son personas que morirían tan fácilmente, pero que sí. La presencia de Ama no Murakumo no se puede sentir bien. Pero no debería haber desaparecido de esta tierra. El agujero perforado del suelo medía aproximadamente 60 metros de diámetro. Incluso el jabalí fue derrotado en un golpe. Incluso Erika era incapaz de detenerse de imaginar los resultados espantosos. Sin su habitual alegría, Ena habló en tonos oscuros. Pero en el instante siguiente, descubrieron signos de que las cosas no eran lo que parecían. Se detuvieron de levantar preocupaciones. Solo ahora la batalla entre dioses y asesinos de dioses estaba a punto de comenzar oficialmente. Actualmente una esfera negra se había manifestado de repente por encima de la colina donde había descendido el héroe. Esta era la estrella oscura para convocar una tormenta de la nueva arma de gravedad de Kusanagi Godot. Los archivos secretos de la Aurora E. Esta hoja de negra se obtuvo a través de la orientación de las diosas Atenea y Circe. Los preparativos de Godot para el uso de su nuevo poder habían comenzado de nuevo cuando todavía estaba dentro del pasillo de hadas. Préstame la sabiduría de la diosa. Este era el ataque más poderoso en el arsenal de Kusanagi Godot. Sin embargo, elevarlo a la potencia máxima requiere demasiado tiempo. Su uso para aniquilar a un grupo era relativamente fácil, pero los objetivos individuales francotiradores son mucho más difíciles. Godot había llegado a comprender estos rasgos durante su lucha contra Uldin. Desde ahí, el momento era el más importante. Durante el instante al volver a la Tierra desde el espacio alternativo del pasillo. Al mismo tiempo, envió la estrella negra, habiendo sido tratada a plena potencia, hacia la colina donde la facción del héroe esperaba. Estoy confiando en ti, Ama no Murakumo. Afirmativo. Presidiendo en su brazo derecho, Ama no Murakumo no Tsurugi respondió a la orden de Godot. Dos campeones se devolvieron al suelo al mismo tiempo. Ellos encontraron un cráter detrás de ellos, con 60 metros de diámetro, tan profundo que parecía sin fondo. Ante ellos estaba la colina donde el héroe de cabello claro y la diosa oso estaban esperando. Godot, Doni y la señora Aisa habían regresado a la colina. Por otra parte, sobre el trío había una estrella masiva negra que era casi 2 veces mayor que el agujero detrás de ellos. O inoxidable que rompes 1000 cuchillas, con la habilidad de arrollar al enemigo con un alboroto de viento divino. En el instante en que Ama no Murakumo no Tsurugi emitió la orden, la estrella oscura empezó a descender rápidamente. Su objetivo era la colina donde estaban los dioses, por supuesto. Al mismo tiempo, una tormenta ruidosa comenzó a soplar violentamente. Esta estrella oscura era la manifestación de la supergravedad capaz de aspirar todo en el suelo. Suelo, la vegetación, el círculo de piedra en la colina, todo estaba siendo devorado por la esfera negra junto con el viento y la atmósfera. De hecho, esta era la tormenta gravitacional de la hoja negra. Jajaja. Y pensar que obtuviste esta clase de autoridad. Como era de esperar de Godot. M mirando desde lejos, nunca esperé que fuera tan increíble. Doni se reía de placer mientras que la señora Aisa utilizaba sus manos para sujetar su abrigo, ondeando en el viento. Los tres eran campeones justo antes de ser absorbidos en la estrella, sosteniendo a Ama no Murakumo no Tsurugi en lo alto. Godot le dio el permiso a la estrella negra para hacerlo. Había otros que habían escapado a la atracción gravitatoria. A saber, la diosa Artiod y el rey delfín. Llamo a mi avatar, la tierra. El que se convirtió en una madre. Como una diosa madre tierra, Artio cantó palabras de hechizo. La herida de la espada de Doni todavía estaba tallada en su abdomen como un rastro de color rojo-negro. Por todos los medios necesarios, mantén a mi hijo y a mí en el suelo. Los que no tenían alas no pudieron salir de la tierra. ¿Invocó este poder divino de adhesión por este principio?
A pesar de los tirones de la tormenta gravitacional, Artio y el Rey Delfín se mantuvieron firmemente de pie sobre la Tierra. Sin embargo, este tipo de resistencia probablemente colocaba una gran presión sobre ella. La cara de Artio estaba mostrando desesperación. Entonces, la estrella oscura de Godot descendió rápidamente en el dúo de madre e hijo falsos. Probablemente a una velocidad de cientos de kilómetros por hora. Sin embargo, justo en este momento, el héroe de cabello claro atrajo rápidamente la espada divina de la salvación, empujando la hoja hacia la esfera de platino negro acercándose rápidamente. Inmediatamente, una gigantesca esfera de luz de platino bloqueó la cabeza de la estrella oscura. Aún en silencio, el héroe de pelo pálido inyectó una gran cantidad de poder mágico en la espada divina. La espada divina de la salvación produjo luz que era tan brillante como el sol. La bola de luz era tan grande como la estrella oscura controlada por Ama no Murakumo no Tsurugi. El sol blanco y la estrella gigante negra procedieron a chocar violentamente en el aire. Para Godot, esto era una escena que no había sido testigo durante mucho tiempo, desde la batalla contra Lancelot. El sol blanco salió disparado con cientos de relámpagos. Una tormenta gravitacional rabió violentamente en los alrededores de la estrella oscura. Sin embargo, Godot todavía vertió la mayor parte de su poder mágico en Ama no Murakumo no Tsurugi, quien estaba levantada hacia el cielo. Al mismo tiempo, comentó con indiferencia. Godot murmuró en voz baja y luego echó una mirada a Donnie detrás de él. De hecho, tal vez hay algunas ligeras diferencias. Lo sabía, tu vista está de acuerdo con la mía. Como era de esperar de mi querido amigo. Tiene que haber algo que aún no entendemos todavía. Dicho esto, se supone que el poder de la otra parte es mucho más fuerte que el nuestro. Godot habló en voz baja sin tener en cuenta las palabras de amistad de Donnie. Creo que podemos sacar provecho de esta apertura. De acuerdo. Entonces estoy en ello. Riendo, Donnie salió corriendo. Pasó desde el pie de la colina hacia el límite, desenvainando la larga espada a medida que ascendía. Mirándolo desde atrás, Godot no pudo evitar chasquear su lengua con molestia. ¿Quién podría haber esperado que estuviera tan en sintonía con Donnie? Estaba claro que era su primera vez estando atrapados en el mismo barco. Completamente inconsciente de las frustraciones de Godot, el asesino de dioses de la espada corrió sin esfuerzo hasta la colina. Una esbelta figura le bloqueó el paso por delante. Envuelto en una tela blanca por todas partes, el guerrero también llevaba una armadura de cuero con una máscara. Esta máscara roja cubrió su cara por completo. Por otra parte, las posiciones correspondientes a los ojos estaban pintadas de color negro. Debido a la máscara y el paño blanco envuelto en todo su cuerpo, ninguna piel del enemigo podía ser vista. La figura no identificada blandía en una mano una espada masiva que era casi su propia altura. Esto significa que no me dejarás avanzar más, ¿verdad? Con una amplia sonrisa, Donnie recortó hacia abajo verticalmente con la espada larga. El guerrero enmascarado bloqueó el ataque con calma. Con una velocidad extrema, había levantado la espada gigante para bloquear la espada larga. Sin embargo, en el bloqueo de la espada larga de Donnie, la gran hoja se cortó. De hecho, la espada mágica de Salvatore Donnie era una autoridad capaz de cortar cualquier cosa en dos. Y mucho más el cuerpo del oponente, incluso armaduras, escudos y armas se cortaban fácilmente a través. El impulso del ataque de la espada de Donnie no se detuvo y cortó en rodajas en la máscara del enemigo a gran velocidad. Sin embargo, solo 3 centímetros antes de cortar y abrir la cara del enemigo, de manera sorprendente, el guerrero enmascarado eludió la espada con un mínimo esfuerzo, rápidamente saltando hacia los lados al mismo tiempo. Esta velocidad fue como la de un vendaval, silbando como el sonido del viento que soplaba. Entonces el guerrero enmascarado comenzó a tomar más medidas. Sus movimientos parecían golpes rápidos. En la actualidad, la tormenta gravitacional de la hoja negra seguía soplando al nivel del suelo, pero todavía era capaz de ignorarlo con seguridad. Cada vez que daba un paso con una extrema velocidad, un torbellino daría lugar bajo sus pies. Él o ella era, probablemente un dios de la guerra del viento, no afectado por las restricciones de la gravedad. Creo que eres el dios del viento a partir de ahora. Veo que estás tratando de ser mudo como tu maestro. Oh, realmente no les gusta este tipo de preferencia. El dios de la guerra enmascarado de rojo. Un ser que Ama no Murakumo no Tsurugi expuso como un dios del viento y espada. ¿Un dios subordinado del Rey Delfín? Godot negó con la cabeza. Ya estaba el ejemplo de Lancelot. Este dios podría muy bien haber encontrado al Rey Delfín mientras estaba errante en la tierra y se convirtieron en aliados. Uno no podía sacar conclusiones imprudentemente. Mientras tanto, frente al Donnie sonriente, el dios de la guerra no identificado llamó a un gigante de la espada de nuevo. Sosteniendo una espada masiva casi tan larga como alta, él cargó directo hacia Donnie sucesivamente. Esta velocidad no era simplemente una velocidad del viento. Más bien, era la velocidad del rayo. La misma velocidad que la encarnación del Raptor de Beretragna o la velocidad divina del Rayo Negro, que Alexandre Gascoigne. Usando la velocidad divina, el dios de la guerra enmascarado siguió haciendo terribles ataques.
Durante todo este tiempo, había estado oscilando su espada gigante con una sola mano. De repente, parecía como si hubiera aumentado a tener 12 brazos y 12 hojas, atacando el cuerpo de Donnie desde todas las direcciones. Como resultado de la velocidad divina, parecía que todos los 12 ataques fueron sucediendo al mismo tiempo. Sin embargo, Donnie vio a través de todos estos ataques. A pesar de que parecían 12 hojas masivas que fueron cortando a través del campione rubio, el cuerpo de Donnie simplemente parpadeó una vez como un espejismo. Completamente ileso. Salvatore Donnie era un usuario del ojo de la mente, capaz de ver a través de ataques, incluso llevados a cabo con la velocidad divina. Por último, Donnie hizo un empuje hacia adelante en lugar informal con la larga espada, con el objetivo de perforar la máscara del dios de la guerra. Fue una baja velocidad y el empuje pausado que no parecía como si estuviésemos en una batalla. Sin embargo, por alguna razón, el usuario de la velocidad divina solo apenas logró evadir la espada de Donnie. Ver a través de la espada de Donnie era una tarea sumamente difícil. Por eso la reacción se retrasó. Del mismo modo que la hoja de la espada se acercaba justo enfrente de su cara, el dios de la guerra apenas logró evadir con éxito. Esta era la habilidad divina de Donnie que Godot había experimentado antes. Te salvaste ahora, ¿verdad? No eres rival para mí si te basas en la velocidad por sí sola. El dios de la guerra, probablemente estaba haciendo una expresión terrible detrás de la máscara. Por el contrario, Donnie era impertinente como de costumbre y se fue tan lejos como para decir lo siguiente. ¿Tal vez tu arma habitual no es una espada? No hay que decir algo malo, pero no importa, incluso si luchas usando tu arma más experta. En simplemente un breve intercambio, ya había vislumbrado las artes marciales del enemigo. Después de mostrar lo que podría llamarse el buen criterio de un genio marcial, Donnie se rió sin miedo. Si solo vas a luchar como ahora, probablemente soy mucho más fuerte de lo que piensas. El dios de la guerra enmascarado aparentemente había sellado su mejor arma a propósito. ¿Podría ser que mostrar su apariencia y arma sería equivalente a exponer su verdadera identidad? La curiosidad de Godot lo impulsó a mirar fijamente al dios de la guerra. Pero al mismo tiempo, él continuó manteniendo a Ama no Murakumo no Tsurugi en lo alto, vertiendo enormes cantidades de poder mágico en ella. Naturalmente, esto era para el mantenimiento de la hoja negra y la tormenta gravitacional. Desde arriba, el sol blanco de la salvación estaba colisionando con la estrella oscura, resistiendo entre sí en una lucha para aniquilar a la otra. Por otra parte, el Rey Delfín en la colina estaba haciendo lo mismo que Godot, o no, en realidad. El héroe de cabello claro estaba corriendo por la colina, empuñando la espada divina de la salvación, acortando la distancia con Godot. Él no es tan tenso como yo. A fin de mantener la estrella oscura, Godot estaba parado, centrando su atención. Por el contrario, el Rey Delfín se movió rápidamente, llegando finalmente ante los ojos de Godot. En lo alto, la estrella blanca quedó clara y brillante. Como era de esperar, su capacidad latente fue suficiente para superar la facción de Godot. Entonces, el héroe y asesino de reyes demonios balanceó su espada usada frecuentemente. Un corte diagonal, desde el hombro hasta la cadera, estaba dirigido al rey demonio Kusanagi Godot. Con un refinado manejo de la espada, apropiado para un dios de la guerra. A pesar de que la visión dinámica y la concentración de Godot eran capaces de ver a través de una bola rápida que viajaba a 100 millas por hora, todavía no era capaz de evadir un corte de la espada divina de la salvación. La sangre salpicó por todas partes. En lugar de dolor, Godot sintió una sensación ardiente extendiéndose por todo su cuerpo. Una lesión muy grave. Sin embargo, con tal de que no fuera mortal, incluso para él no evadir, Godot había saltado hacia atrás al instante utilizando reflejos bestiales. Por otra parte, el cuerpo robusto de un campione, con los huesos más duros que el acero, mostró su verdadero valor en momentos como estos. Aún en silencio, el Rey Delfín con frialdad se enfrentó al asesino de dioses lesionado, preparando su espada divina de nuevo. Con la empuñadura de la espada levantada hasta la altura del hombro, esta postura preparó un ataque superior. Kusanagi-san, voy a sanar tu herida en este momento. No vengas. Aisa-san, debes retirarte a un lugar seguro, donde se encuentran Erika y Seisuin. Desde atrás llegó la voz preocupada de la que tenía las manos milagrosas de curación. Sin embargo, Godot le ordenó en un tono áspero de voz. Francamente hablando, no tenía confianza en bloquear a este formidable enemigo. Suponiendo que había detectado las intenciones de Godot, la señora Aisa sorprendentemente dio una inclinación de cabeza al instante y se apartó rápidamente. Bastante sorprendente de ella en esa área. Un agudo olfato para la supervivencia. Godot fulminó con la mirada al Rey Delfín. En respuesta, el héroe de cabello claro permaneció completamente frío e inexpresivo, completamente inmóvil. Esta fue la razón por la que Godot no había detectado ninguna amenaza de este tipo solo ahora. Sintiendo el aumento de las emociones de la batalla y la excitación producida a partir de la búsqueda de la victoria, Godot comenzó a curvar los labios en una salvaje sonrisa. Todos los malhechores, tiemblen ante mi fuerza. A mi poderoso yo, que llevará el símbolo del camello que rabia.
Godot invocó la cuarta encarnación de Beretragná, el camello, cuya activación requería lesiones graves. Usando esta encarnación, Kusanagi Godot fue capaz de obtener la capacidad de combate sobrehumano, con unas patadas de fuerza y resistencia. Las bendiciones del camello también ayudaron a aliviar el intenso dolor. Godot al instante gritó: Ama no Murakumo, ¿puedo dejar las cosas en ese lado para ti por ahora? Afirmativo. Al oír esta respuesta, entregada llena de espíritu, Godot apuñaló la espada divina en la tierra. Por breves periodos de tiempo, el propio poder mágico de Ama no Murakumo no Tsurugi probablemente podría sostener la hoja negra. Mientras lanzaba su arma, Godot también hizo su movimiento. Con gran velocidad, se deslizó hacia las piernas del Rey Delfín. Extendiendo su talón a lo largo del camino, Godot dirigió un ataque para romper las rodillas del héroe. Incluso en el mundo de los humanos, existían artes marciales y habilidades de combate que participaban en ataques por sorpresa dirigidos a las piernas del enemigo mientras atacaba desde el suelo. Sin embargo, con la espada en la mano divina, el héroe se limitó a tomar un ligero retroceso, escapando fácil del radio de la patada. Debido a que esta era el más pequeño paso necesario, él fue capaz de cambiar a la ofensiva de inmediato y sin el más mínimo instante de demora. Debajo de la espada brillante, Godot estaba todavía en el suelo, tras una jugada de deslizamiento que falló. Los movimientos de las habilidades de combate ordinarias serían incapaces de evadir la espada divina de la salvación. De una manera antiestética, Godot rodó por el suelo, escapando por debajo de la espada divina brillante. Entonces, inmediatamente, utilizó la fuerza del camello en sus piernas para levantarse. En este momento, el oponente lo atrapó. El Rey Delfín hizo un empuje recto con la hoja de la espada divina. En lugar de un solo golpe, hubo 1, 2, 3, 4 ejes. En este breve instante, esta técnica divina se dirigió desde 4 ejes a la frente, la garganta, el corazón y el pecho Godot. Godot seguía girando y moviendo su cuerpo de lado a lado, apenas logrando evadir los 4 ejes. Sin embargo, a diferencia del Rey Delfín, no siguió el ataque. Después de exponer las habilidades divinas, el enemigo entró en otra posición a un paro superior, preparándose para realizar cualquier ataque entrante. Ni un solo movimiento era redundante. El eje central de su cuerpo no se desvió. Tal vez por eso fue capaz de atacar y defender sin demora, capaz de cambiar de forma instantánea al siguiente movimiento. A pesar de que era un espadachín, el Rey Delfín era bastante excepcional. Como era de esperar del dios de la guerra más fuerte, era muy probable que, incluso cuando se enfrentaban contra Salvatore Doni o la hermana jurada de Godot, Loquillian, él todavía sería capaz de participar sin esfuerzo en una lucha a espada. Tal vez incluso ganar a través de solo la espada. Por otra parte, empuñando la espada divina, su postura era majestuosa e imponente. Mientras empuñaba la espada limpiamente, incluso las más pequeñas acciones del cuerpo y cada paso del pie se pulieron hasta el extremo. Una posición digna del héroe empuñando la espada de la salvación. Literalmente, la espada de un rey, los enemigos asesinados, mientras que miraba hacia abajo sobre ellos desde arriba. Tal era su forma de combate, luchando con valentía, por las de la ley. Por el contrario, los movimientos bestiales de Godot podrían describirse como el polo opuesto de hecho. Hey, ¿por qué estás dispuesto a luchar en serio? Sin embargo, todavía no pudiendo detectar una amenaza del Rey Delfín, Godot habló. Tú eres el héroe que tiene la intención de asesinar a todos los campi asesinos de dioses, ¿verdad? Nacido bajo esa estrella con este tipo de destino, puedes ejercer un poder sorprendente cuando se trata de cumplir con esa misión. ¿No es así? Hubo una vez un dios llamado el Gran Sabio igualando el cielo que te imitó, invocando el poder para vencer reyes demonios. En ese tiempo, él era mucho más fuerte de lo que eres ahora. ¿Por qué no estás usando todo tu poder para eliminarnos en serio? En efecto, ese fue el momento en que el Gran Sabio igualando el cielo, Zambukong, luchó contra 3 campeones. El rey mono de acero había rezado a la estrella del dios de la espada del destino, invocando el poder para el exterminio de reyes demonios, usándola para suprimir a Kusanagi Godot, Loquillian y John Smith Plutón. Aunque el Rey Delfín era realmente fuerte, no podía compararse con la Gran Sabio igualando el cielo de ese momento. Godot se encogió de hombros después de plantear estas preguntas honestas. El enemigo se mantuvo en silencio. Parecía que no tenía ninguna intención de interactuar con Godot. Pero entonces, si yo te preguntara en respuesta, ¿por qué tienes tales expectativas para mí? Godot finalmente oyó. Oyó la voz del Rey Delfín. De hecho, este cuerpo mío lleva en sus hombros el destino de exterminar a los reyes demonios. Se da la circunstancia de que me he manifestado en esta ocasión debido a las súplicas de una madre falsa. Sin embargo, precisamente por eso, tú y yo vamos a tener este encuentro. La voz no solo era cool, sino que también en popa, pero increíblemente, llevaba una dulce sensación también. Ya sea que el destino sea favorable o adverso, los increíbles hilos del destino se tejen entre los seres humanos individuales, así como entre los humanos y los dioses.
Por otra parte, entre tú y yo, debe haber pocos o ningún hilos del destino que nos unan. En el plano de las hojas de cruzan bajo tales circunstancias fortuitas, tal es el vínculo trivial de destino que compartimos. Godot contempló al rey delfín una vez más. Originalmente ocultando sus ojos detrás de las sombras, esas explosiones habían desaparecido espontáneamente. ¿Era porque empezó a tener la intención de comunicarse con Godot? En cualquier caso, su cara era guapa como era de esperar. Al igual que su voz, tanto en el rostro y la postura de pie eran cool e imponentes. Alta cuna. Aristócrata. Un noble cortesano. Solo esas descripciones se podrían aplicar a su aparición. Sin embargo, su hermoso rostro se tiñó con ferocidad de la batalla cansada, neutralizando la dulzura del rostro de hombre guapo. Su belleza facial se llenó con la nobleza y dignidad de popa apropiada para un gran general en el campo de batalla. Entonces, este feroz aristócrata habló con preocupación. Creo que el gran ritual del antiguo pacto no debe ser utilizado a la ligera. Me hace dudar si debía ejercer este poder en contra de los pocos de ustedes cuyos destinos están ligeramente entrelazados con el mío. ¿Entiendes? Creo que tengo una idea aproximada. Godot también respondió con voz preocupada. Para los que eran nombrados como dioses de la guerra, la gran mayoría tenía una excesiva agresividad. Sin embargo, el rey delfín habló de manera diferente en comparación con los otros dioses de guerra. Lo que era más importante, Godot era capaz de conversar con él sin problemas contra sus expectativas. También le dio un aire de inteligencia. Más bien, se podría decir que en comparación con Salvatore Doni, parecía más como una persona común, ¿verdad? Dicho esto, como era de esperar de un dios, todavía había muchas facetas de valor por criticar. Pero al ver la forma en que ya estoy hecho tan lamentable por ti, estoy completamente en desacuerdo con tu afirmación de un vínculo trivial del destino. ¿Es así? Ahora que lo mencionas, de hecho, puede que tengas razón. Infligir heridas sin duda mataría a una persona normal en su lugar, sin embargo, simplemente llamándolo el nivel de cruce de cuchillas. Eso fue en última instancia inaceptable. Godot comenzó a reprenderlo usando el sentido común del mundo humano. Increíblemente, el rey delfín asintió con honestidad. Mi error. Por favor, perdona mi ignorancia. Pero espera, los asesinos de dioses son personajes inmortales y más grandes que la vida, no importa el periodo de tiempo. Me gustaría creer que una herida de espada de este nivel en realidad no cuenta como una lesión de tu tipo. La disculpa del héroe se llenó con honestidad y sinceridad. De hecho, vas a proseguir con la lucha como si trataras la herida como perfectamente natural. Por eso, digo que no es posible que no duela. Ya veo, ahora entiendo. Mi pensamiento era demasiado superficial de hecho. A modo de disculpa, voy a revelarte un secreto que no he mencionado hace un tiempo. El aristócrata de pelo pálido miró directamente a Godot y dijo: el gran ritual de la antigua alianza. En la actualidad, todavía no puedo usarlo. ¿Qué dijiste? No solo eso, como estoy ahora, todavía tengo que alcanzar el nivel cuando puedo usar otras armas libremente con facilidad. Todavía me falta lo que se necesita para elevarme a mí mismo como un dios espada para convertirme en la hoja más fuerte. Después de esta confesión, el rey delfín manejó la espada divina con las dos manos. Todavía un ataque superior. Esta postura exhibió la esgrima adecuada y ortodoxa. Si estás tomando precauciones contra el gran ritual del pacto, no hay necesidad. Estás tratando de encontrar una oportunidad para la victoria, ¿verdad? Cualquier momento es tan bueno como cualquier otro. No dudes en llevarlo adelante. ¿Por qué piensas eso? Porque ustedes asesinos de dioses siempre son así. Si están acorralados en una esquina, alcanzando el clímax de la victoria, entablan una conversación, susurrando palabras de amor, el tipo nunca se relaja hacia mí, más bien, los asesinos de dioses siempre están preparándose para morder el cuello del enemigo en todo momento. Eso es lo que eres. El rey delfín siguió mirando con tal carácter directo al tiempo que ofrecía palabras de tal sinceridad. Godot no podía encontrar palabras para objetar. El aristócrata cool había señalado hechos que eran básicamente correctos. Después de todo, durante toda la conversación, Godot había estado buscando el momento adecuado en un rincón de su mente. Aún así, fue bastante increíble pensar que estaba conversando con éxito con el héroe que había exterminado a tantos reyes demonios. De ahí que era probablemente la razón. Sorprendido por esto, Godot tomó la palabra. Acabas de decir que el destino no nos une muy fuerte, ¿verdad? En ese caso, ¿no puedes usted optar por dejar de luchar? Solo te reuniste con la diosa Artio por primera vez, ¿verdad? Por desgracia, no puedo hacer eso. En este momento, lo que apareció en la cara del rey delfín fue el cansancio. Tal vez él ya estaba cansado de interminables batallas, sintiéndose completamente agotado. Sin embargo, en contra de esa expresión cansada, con la ferocidad a la superficie, tan clara como el óxido. Soy la espada nacida para luchar contra su naturaleza. Esa también es mi razón de estar aquí esta vez. La única opción prohibida es la de poner fin a esta batalla. Mis disculpas. El rey delfín anunció con su hermoso rostro, cansado pero temible.
Godot estaba muy aturdido. Había visto esta cara en algún lugar de sus sueños. Esta ridícula idea surgió en su mente. Aunque mi cuerpo no está en óptimas condiciones, la lucha contra el tipo es mi destino. Espero que disfrutes brevemente en un duelo contra mí. Dicho esto, actualmente estoy seguro si puedo satisfacer tus gustos de asesino de dioses en batalla. Pero todavía las batallas evitables se deben evitar. Godot suspiró profundamente. En el momento en que se dio cuenta, la tormenta gravitacional ya se había debilitado. En el choque entre el sol blanco y la estrella oscura en el aire por encima, la estrella oscura ya estaba perdiendo en el curso de la batalla, debilitándose debido a que Godot se la había confiado a Ama no Murakumo no Tsurugi para mantenerla. La estrella oscura se había reducido a más o menos la mitad de su tamaño en comparación a cuando estaba en su poder máximo. Volviendo la mirada, Godot vio al dios de la guerra enmascarado aún comprometido en una batalla de espadas con Salvatore Doni. Ya no necesitando colocar todas sus fuerzas hacia la supresión de la tormenta gravitacional, la diosa Artio ahora estaba mirando hacia abajo desde la colina hacia la espada de su hijo. Probablemente estaba planeando asistirle. Godot decidió que ahora era su única oportunidad de actuar. A este ritmo, iban a ser conducidos en una situación aún peor. Estando de acuerdo con sus instintos de victoria, Godot gritó: Ama no Murakumo no Tsurugi, puedes detener la espada de Atena ahora. Debido a que la estrella oscura desapareció del cielo, el rey delfín mostró verdadera sorpresa por primera vez. Lo único que quedaba en el aire era una gigantesca bola de luz asemejada a un sol. Sin embargo, estaba bien. Si la victoria podría ser aprovechada en un minuto o dos, el resto no importaba. Godot se precipitó a toda velocidad en el héroe que blandía la espada divina blanca. Las huellas de sorpresa permanecían aún en el rostro del dios de la guerra, incluso como un espadachín excepcional. Sin embargo, todavía preparó la espada divina para un ataque superior y devolvió su aguda mirada hacia Godot, totalmente preparado para interceptar cualquier ataque. 10 y más escalones y Godot probablemente iba a entrar en el rango de ataque de la espada divina del Rey Delfín. Por lo tanto, Godot ordenó simplemente: Espada divina de la salvación. Déjame usarla a mí también. ¿Qué? Manifestándose en la mano derecha de Godot fue Ama no Murakumo no Tsurugi. 3 pies y 3 pulgadas y media de longitud de la hoja. Una fuerte espada con una hoja ligeramente curva de negro. Sin embargo, lo que debería haber sido una hoja de color negro azabache brillaba con el esplendor actualmente platino. El socio de Kusanagi Godot poseía la capacidad de replicar las autoridades enemigas. Anteriormente en la batalla contra Uldin, esto también había sido utilizado con gran efecto. Naturalmente, esta vez el objetivo era el poder destructivo escondido en la espada divina de la salvación. La espada divina, incondicional ante la cara de los bárbaros, no es la única, héroe. Cuando Ama no Murakumo no Tsurugi pronunció estas palabras, Godot la balanceó como un bate de metal con ambas manos libres dirigiéndola hacia el Rey Delfín. La hoja de Ama no Murakumo no Tsurugi se infundió con luz y los rayos de la salvación. Naturalmente, fue incapaz de producir una pelota similar a la luz del sol como una espada divina de la salvación. Sin embargo, todavía tenía el poder suficiente para hacer el peligro como leve sentido aristócrata. Lanzado por el aire, el brillo de Ama no Murakumo no Tsurugi fue bloqueado por el Rey Delfín por medio de la espada divina blanca. En el instante en que estas dos espadas radiantes se enfrentaron violentamente, un rayo entró en erupción desde el punto de contacto. Ama no Murakumo no Tsurugi y la espada divina de la salvación rebotaron lejos del impacto del rayo. Por un instante, el Rey Delfín hizo, y se quedó con los ojos abiertos, con su atención desviada ligeramente. Godot de repente saltó y le dio una patada recta desde el aire. La patada excavó directamente en el pecho del Rey Delfín. En ese instante, Godot vertió poder mágico en su pierna derecha, aumentando el poder de la patada a un máximo. Este fue su primer intento de hacerlo, pero funcionó. El Rey Delfín voló 10 y más metros, finalmente, colapsando en la espalda en algún lugar a mitad de camino hasta la colina. ¡Qué espléndido, asesino de dioses! Con el ceño fruncido en el dolor, el Rey Delfín empujó su parte superior del torso hacia arriba, intentando ponerse de pie. El lugar donde la patada de Godot había acabado, directamente sobre el corazón, brillaba con luz roja. Justo ahora es mi derrota, ¿Puedo saber tu nombre? Kusanagi Godot. Voy a recordarlo. Para el día de nuestro inevitable reencuentro. Godot vaciló ligeramente debido a la extraña petición de su oponente, pero aún así anunció su nombre al final. Con una expresión de satisfacción, el Rey Delfín asintió con la cabeza. Entonces, pasaron unos segundos. Brillando por encima del corazón, la luz roja se incrementó repentinamente en la luminosidad del estallido. La luz, tallada en el cuerpo del oponente por la patada de Godot, provocó un torbellino de llamas, que envolvió al Rey Delfín. En medio de las llamas que quemaban intensamente de la explosión, la figura del aristócrata fue desapareciendo gradualmente. Brillando en el cielo, el sol de la salvación también desapareció simultáneamente con la salida de su amo desde el escenario. Cuenta esto como mi victoria.
Y así, Godot estaba desconcertado por esta excesivamente sencilla conclusión. Parte 4. Salvatore Doni y el dios de la guerra siguieron cortándose el uno al otro. El dios de la guerra enmascarado atacó ferozmente con la espada de una velocidad divina tal que no se producían sombras. Doni eludió los rápidos ataques de su oponente usando excelentes artes marciales de un sabio de la espada mientras giraba la espada larga para contraatacar. Con los movimientos de la velocidad divina, el dios de la guerra esquivó la espada de Doni por el más delgado margen. La batalla se repitió sin fin de esta manera, un desarrollo bastante aburrido. Esta monotonía se rompió finalmente por la explosión del Rey Delfín. A cierta distancia, el héroe de la espada divina fue engullido por las llamas de la explosión, desapareciendo. Siendo testigo de este espectáculo impactante en un rincón de su punto de vista, Doni se rió entre dientes. Como él había esperado, Kusanagi Godot había tenido lugar grandes avances en el desarrollo como un guerrero. Ninguna otra cosa podría complacer a Doni tanto como esto. Por otro lado, la atención del dios de la guerra se distrajo momentáneamente por la derrota del maestro, exponiendo así una ligera apertura. En este mismo instante, el cuerpo de Doni se movió por su propia cuenta. Dando un paso adelante tan naturalmente como el agua fluía cuesta abajo, balanceó la espada horizontalmente con su mano derecha en un amplio arco, con la intención de cortar a través del cuello del dios de la guerra. Un acto realizado por el cuerpo y el brazo, más rápido que la mente podría pensar. La espada mental de la nada. Balanceando la espada, naturalmente, era el lugar donde yacía su verdadero valor. Incluso el dios de la guerra del viento no fue capaz de evadir este ataque. En su lugar, utilizó el antebrazo izquierdo para bloquear el cuello, deteniendo la espada de Doni. Sin embargo, la espada de Doni era la espada mágica para cortar. Se suponía que era la victoria de Doni, con el brazo izquierdo del dios de la guerra y el cuello cortado de forma simultánea. ¡Clan! El sonido distintivo de acero chocando entre sí sonó. Así que eres igual que yo. La parte superior del brazo del dios de la guerra estaba envuelto en capas de tela blanca. Oculto bajo la tela blanca, el brazo tenía la dureza y textura del acero. Esto era lo que había bloqueado la espada de Doni. La espada mágica de cortar en dos fue profundamente en el antebrazo del dios de la guerra, finalmente se detuvo. Esto no fue una hazaña que ningún brazo ordinario de acero podría alcanzar. Era absolutamente imposible a menos que todo el cuerpo pudiera convertirse en un acero indestructible. Los poseedores de una autoridad como tal eran bastante limitados. Sambu Kong, el gran sabio igualando el cielo, el héroe y asesino de dragones Siegfried, Salvatore Doni y otros. ¿Un dios del viento que posee un cuerpo de acero? Ese es un dios muy difícil de adivinar. Hablando de eso, he oído que Beretragna, quien Godot derrotó, es también un acero, con la divinidad de un dios del viento. ¿Eres su pariente o algo? El dios de la guerra del viento se transformó en viento en lugar de responder. Entonces, convirtiéndose en una ráfaga de viento soplando, voló lejos de la colina. Era como si él estaba diciendo que su tiempo en el escenario había terminado ahora que su amo, el héroe, lo había dejado. Doni se encogió de hombros y vio a su oponente. Solo Artio quedó como el enemigo restante. Mirando en dirección a ella, Godot dijo, y se quedó con los ojos abiertos. Esto se debió a que la diosa celta, que había manifestado el deseo de dejar salir la venganza, todavía no tenía intención de renunciar a la victoria. Un poco antes, las dos espadas divinas habían sido enviadas a volar. Ama no Murakumo no Tsurugi ya había regresado al brazo derecho de Godot. Por otro lado, la espada divina de la salvación fue recogida por la diosa Artio. Al ver el cuerpo de esa hoja, Godot se sorprendió. La espada divina todavía brillaba con un resplandor de platino. Ni decrépita ni oxidada en ningún grado. Antes, cuando fue llamada los restos del Rey Delfín, la espada divina de la salvación siempre se veía totalmente agotada. Durmiente Artos. No, el guerrero asesino de reyes demonios. Artio llamó a la espada divina de luz. Ofrecerte una parte de mi vida todavía estaría lejos de lograr un verdadero despertar. En ese caso, no se puede evitar. La totalidad de mi ser herido se te ofrece a ti. Que esto sirva como señal de fuego para un comienzo de la guerra. Llevando la empuñadura de la espada divina en un agarre inverso, la diosa presionó la punta de la cuchilla contra su pecho mientras murmuraba en voz baja. Entonces, cuando Godot observaba, la resplandeciente espada divina de la salvación se hundió en el pecho de la diosa. Artio perforó su corazón por su propia mano. Lo que fluyó desde la herida, la gran cantidad de sangre se absorbió en toda la espada divina de la salvación. La clave para hacer que el acero más fuerte se convierta en el más fuerte es la vida de una diosa. Oh espada de la salvación, antes de que tu maestro se despierte, asistime así. Después de llamarla, el cuerpo de Artio se volvió en arena y se dispersó en el viento. Por el contrario, la luz de la espada divina de la salvación creció progresivamente más fuerte. Después de un tiempo, el instante en que el cuerpo de la diosa se derrumbó por completo, la hoja de la espada divina cayó directamente hacia abajo. Con eso, la espada divina se apuñaló en el suelo. Inmediatamente después de eso, una esfera gigante de luz blanca se manifestó en el aire otra vez.
La luz de la salvación se había restablecido. Justo ahora la luz brillando revivió otra vez. No puedo usar la esfera negra otra vez. Tenemos que pensar en una manera de manejarla. Donnie había llegado corriendo, por lo que Godou le respondió. Ya fuera Ama no Murakumo no Tsurugi o el propio Godou, ambos estaban agotados en su poder mágico. La hoja negra ya se había ido. Durante este tiempo, la espada divina de la salvación comenzó a atacar. Asemejada a un mini sol alto en el aire, la esfera de luz lanzó varios cientos de destellos de relámpagos. No solo una vez. Una gran parte de los rayos se disparó una y otra vez, liberándose de forma continua, convirtiéndose en una lluvia de relámpagos vertidos sobre el suelo. Con el fin de evitar este rayo, Godou utilizó la encarnación del Raptor. Activó la velocidad divina capaz de esquivar incluso un rayo. Por otro lado, el cuerpo de acero de Donnie proporcionó defensa férrea por todas partes y ni siquiera se inmutó de los ataques directos de los rayos. Godou recordó frente a una situación similar en la batalla contra Lancelot. Al recordar ese evento, Godou se dio cuenta de algo. Este rayo era diferente del emitido por la lanza del dios de la guerra. Las armas se podían ver en las extremidades delanteras del rayo descendente. Las más numerosas de todas no eran solo flechas, sino que todo tipo de otros objetos también se podían ver. Lanzas, espadas, hachas, picas, aros de hierro, escudos de hierro, mazos de acero, placas de hierro, balas de cañón. Incluso los objetos que no se podrían describir como armas, tales como bloques de hierro o modelos de hierro de cráneos. Su única similitud era que todo estaba hecho de hierro. Era como si todos los caballeros de la mesa redonda del rey habían reunido sus armas favoritas y equipos de hierro en conjunto, una situación más caótica. Escondido en el rayo había un gran número de flechas y otros elementos de hierro hechos a mano. Cuando estos objetos chocaron violentamente con el suelo o el cuerpo de Donnie, desaparecieron de forma simultánea con una explosión de rayo. Estoy viendo estas cosas porque están viajando más lento que las de la última vez. Conmocionado, Godou dijo entre dientes. Usando la velocidad divina del Raptor, siguió moviéndose de izquierda y derecha para esquivar la lluvia de rayos y hierro. A pesar de realizar el mismo ataque, este rayo era más lento que el de Lancelot. Godou podía eludirlo sin esfuerzo. Como una diosa madre tierra, Artio era incapaz de usar la espada divina tan hábilmente como un dios de la guerra de acero, después de todo. A este ritmo, no habrá fin a esto. El cuerpo principal debe ser tratado de alguna manera. Si bien activó la velocidad divina, los sonidos del ambiente externo sonaban como si vinieran desde lejos. Pero esto era sin duda la voz de Donnie, no se equivocaba. El campeón rubio se estaba moviendo actualmente. Haciendo uso de su cuerpo de acero para desviar el rayo y las armas, corrió hacia la espada divina de la salvación. Después de un tiempo, Donnie finalmente se presentó ante la espada divina que brillaba intensamente. Usando el brazo de plata, balanceó la espada mágica. La hoja produjo una pequeña grieta en la espada divina de la salvación. Si continuaba cortando varias veces de esta manera, ¿la hoja asesina de Reyes Demonios sería destruida? Del mismo modo que Godou se preguntó, la espada divina de la salvación lanzó un destello de luz deslumbrante. La luz fue acompañada por un muy fuerte ataque de calor súper alto. Difundiéndose en un arco de 180 grados, todo fue incinerado dentro de una región en forma de cúpula. La espada divina se salió de control como consecuencia de ser atacada durante un estado de control inestable. Godou tembló. Al mismo tiempo, corrió con la velocidad divina, tratando de escapar del radio de la explosión de calor lo más rápidamente posible. Tomando una dirección aleatoria, corrió a toda velocidad. Naturalmente, a quemarropa, Donnie se vio envuelto por la luz. No había tiempo para rescatarlo. Godou corrió. El destello de luz caliente lo perseguía desde atrás. Liberado de la espada divina de la salvación en el centro, el destello de luz y el calor cubrieron un radio superior a 4 kilómetros de radio. Usando el ritmo de la velocidad divina, Godou podría precipitarse fuera del rango en un instante. Sin embargo, corriendo a toda velocidad terminó provocando su caída en su lugar. Varios cientos de relámpagos todavía corrían sin parar desde arriba. En el proceso de ejecución, Godou fue golpeado en el pecho por un relámpago. Un rayo que tenía una punta de flecha de hierro en la punta cayó en Godou. Todo su cuerpo empezó a sentirse adormecido. El calor corporal se perdió rápidamente. Aún así, todavía siguió corriendo por un tiempo, pero finalmente, aún tenía que parar. Luego se derrumbó. Su conciencia se volvió poco a poco nebulosa. A este ritmo, la muerte no estaba muy lejos, pensó. Sin embargo, los rayos seguían descendiendo desde lo alto, mezclado con armas de hierro. Aunque la mayor parte del rayo no cayó en esta zona, no fue completamente cero. Entonces Godou vio una luz azul que se acercaba. Golpeado de nuevo, ciertamente moriría. En el instante siguiente, Godou perdió el conocimiento. Hasta no hace mucho tiempo, había una colina cubierta de hierba de pie derecho en una llanura abierta. Un círculo de piedras se organizó en la colina donde la diosa y el héroe estaban esperando. 3 campeones se habían dirigido allí para iniciar una intensa batalla. Sin embargo,
Toda esta zona ahora era de viento. Un terreno baldío completo. Tanto la vegetación y la colina habían desaparecido, dejando una llanura interminable de tierra y arena. Lo único que quedaba por detrás era el gigantesco agujero excavado por la espada divina de la salvación. Esto era porque todo fue afectado por la explosión de luz blanca y calor. Erika y Jenna ahora corrían a través de esta zona. Su objetivo era la zona más o menos en el centro de la explosión. En el camino, se encontraron con la señora Aisa gimiendo con su mirada vagando. Ella apenas era consciente, pero ilesa. De acuerdo con ella, se había retirado del centro de la batalla, por lo que no se había quedado atrapada en la luz y explosión de hace un momento. Su mirada era inestable debido a la evacuación de emergencia anteriormente. Sin embargo, los dos debían luchar por allí. Espero que estén sanos y salvos. La señora Aisa habló con abatimiento. Sin embargo, ella realmente estaba a la altura de su nombre como campeone. Una raza capaz de sobrevivir incluso en la cara de una muerte segura. Erika y Jenna se sintieron alentadas por su ejemplo. Pidiéndole a la señora que esperara ahí por ahora, continuaron corriendo hacia el centro de la explosión. Entonces, finalmente, llegaron a una esquina de algún lado. La espada divina de la salvación se había quedado atascada en la tierra desierta, emitiendo un deslumbrante brillo. También, un joven familiarizado estaba tumbado boca abajo cerca. Señor. Rey Salvatore. Las dos chicas corrieron hacia el campione de la espada. Por alguna razón, todo el cuerpo de Salvatore Doni era de color gris. Ya fuera su pelo rubio, su piel pálida, la sonrisa en su cara despreocupada, incluso la ropa en su cuerpo estaba completamente gris. ¿Qué está pasando? Supongo. Esto es probablemente un estado de animación suspendida. Al examinar el cuerpo de Donnie junto con Ena con perplejidad, Erika asintió. Todavía había en su lugar un débil pulso. Sin embargo, su respiración se había detenido. No había respuesta al tacto o sonido. Este no era un estado de vida y actividad normal. Aún así, Salvatore Doni todavía estaba vivo. No había lesiones externas en su cuerpo. Sir Salvatore ha resistido el ataque del caballo blanco en el pasado usando un estado de animación suspendida. Esta vez, sin duda sobrevivió a la explosión usando el mismo método. Sin embargo, desde el héroe Siegfried, había usurpado su autoridad cuerpo de acero. Un estado de animación suspendida era una de las aplicaciones de dicha autoridad. Pero en este momento, Erika se dio cuenta de una cosa. Encanecido, el cuerpo de Donnie parecía más suave que de costumbre, muy lejos de la dureza del acero. Y pensar que estaría durmiendo aquí completamente sin vigilancia, incluso la vida de Sir Salvatore está realmente colgando de un hilo aquí. Supongo que como el carnero de Godot, tiene que ser atendido adecuadamente por otros después de sobrevivir. Eso es muy afortunado para el ser descubierto por Ena y tú. Ena respondió con una sonrisa ligeramente irónica. Sufriendo el ataque del caballo blanco, en el pasado, Donnie había pasado una noche bajo el agua. Como resultado de ello, sin que nadie pudiera acercarse a él, fue probablemente la razón por la que el invulnerable campeone fue capaz de mantenerse a salvo. Al sentirse impresionada por la buena suerte de Donnie, Erika tensó de nuevo su expresión. También es posible que nuestro Godot sobreviviera debido a que su mala suerte no se ha quedado, sin embargo. Creo que las posibilidades son bastante altas. Dado que es él, probablemente debe estar matando el tiempo en algún lugar, ¿verdad? Con suerte, va a salir más rápido. Erika-san, ten cuidado del peligro. De repente, con la emisión de una advertencia, Ena saltó hacia atrás. Erika hizo lo mismo. Inmediatamente, un relámpago voló hacia el propenso Salvatore Doni. Increíblemente, la espada divina de la salvación había liberado este ataque. Aunque Erika y Ena lo habían esquivado con éxito, el cuerpo de Doni fue golpeado por el rayo. Sir Salvatore. Oh. Y pensar que iba a obtener el cuerpo de un asesino de dioses. De hecho, nada podría ser mejor que eso. Era la diosa voz de Artio. La fuente de su voz también era la espada divina de la salvación. No exactamente. En algún momento en el tiempo, una niebla negra había comenzado a rondar por los alrededores de la espada divina. Conmocionada, Ena murmuró. Después de haber perdido su cuerpo, solo el alma permanece en la tierra. Para un simple mortal, al ver esto los ojos podrían ser considerados de la sabiduría. Que lo hable. La niebla negra habló con suavidad en la voz de Artio de nuevo. Golpeado por el rayo, el cuerpo de Salvatore Doni de repente dio un salto. Lo gris de todo su cuerpo también recuperó su color habitual. Luego, con movimientos rígidos, Doni extendió su mano, alcanzando hacia la espada divina de la salvación y la niebla negra. Inmediatamente, la espada divina de la salvación y la niebla negra volaron hacia la mano del campeone. Oh asesino de dioses de la espada, estarás bien en sueño. Voy a recibir tu cuerpo. Con el fin de reemplazar la ausencia de mi hijo, te convertiré en el portador de la espada divina. Cuando Erika y Ena observaban en estado de shock, Doni agarró la espada divina de la salvación. La niebla negra entró en el cuerpo del campeone por la boca. Entonces los ojos bien cerrados del joven rubio de repente se abrieron y lentamente se puso de pie. Todavía incapaz de moverse sin problemas actualmente.
La voz de la diosa Artio salió desde los labios de Doni. Guapo, pero por lo general bastante frívolo, la cara del campione rubio estaba haciendo una aguda expresión más allá de los precedentes. Ahora parecía un hombre joven y guapo con su núcleo completamente impecable. Doni Artio balanceó la espada divina de la salvación de una manera torpe. Bastante lenta. Esto era muy lejos de los movimientos del rey demonio de la espada que se enorgullecía de sus habilidades divinas. Doni Artio sacudió la cabeza y murmuró con insatisfacción. Al parecer, la libertad de movimiento aún falta por ahora. Tengo que aguantar hasta que me acostumbre a este cuerpo. Bien, el camino es bastante largo. Doni Artio caminaba lentamente su camino hacia el bosque en la distancia. 2 asesinos de dioses golpeados ya han muerto, de los cuales uno de ellos está ahora en mis manos. Sin embargo, siempre que asesinos de dioses sigan vagando por la tierra, la retribución divina debe ser dada a los habitantes de la tierra. Al salir hablando desde Erika y en atrás, la diosa salió por sí misma, hablando al mismo tiempo. Adiós, sirvientas al servicio del rey demonio. Vayan a decirle a la gente que el héroe de la salvación pronto descenderá a impartir la retribución divina. Hasta que llegue ese momento, arrepiéntanse y lamentense varias veces por todo lo que quieran. Viendo la vista de la espalda de Doni Artio retrocediendo en la distancia, Ena comenzó a vacilar. ¿Estaba realmente bien dejar a la diosa así? Erika sacudió la cabeza en silencio y advirtió a su compañera. La fuerte diosa no se preocupaba por los seres humanos lo más mínimo. Una acción imprudente podría muy bien incurrir en su ira, poniendo en peligro la propia vida en su lugar. Por lo tanto, incluso en un estado anormal, el poder de un dios todavía no podía ser opuesto. Viendo en silencio que estar fuera era el mejor curso de acción. Aún así, Erika levantó la vista hacia el cielo, lamentándose en silencio. ¿Dónde había desaparecido Kusanagi Godó? ¿Fue realmente sacrificado trágicamente, al igual que Doni Artio había declarado?